Mucho he pensado en abrir un canal por YouTube en donde pueda yo establecer un contacto con lectores que quieran acompañarme a mí mientras leo algunos textos y algunos libros que me interesan. Es una lectura pausada, una lectura que lleva tiempo. Sobre todo porque, bueno, muchos se van a asombrar, a lo mejor están esperando que les proponga como lectura, eh, digamos, un taller de lectura de Juan Carlos Onetti, que me gusta mucho, por cierto, o de Bioy Casares, o de Jorge Luis Borges. Pero desde hace un tiempo para acá me he dedicado a leer y a explorar la literatura producida por los místicos. Y los iba a invitar a leer conmigo libros, en principio los libros de Santa Teresa. Santa Teresa es un personaje cautivante que vivió y formó parte de lo que se llama el Renacimiento español y la Contrarreforma también. Cualquiera cree que la Contrarreforma fue un hecho oscurantista, sin embargo produjo lo más bello de las letras en nuestro idioma. Nosotros debemos a ese movimiento y a la iglesia en ese momento la poesía y la excelsa prosa de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa del Ávila. La primera vez que yo me acerqué a Santa Teresa fue con curiosidad literaria. Leí sus poemas, analicé su ritmo, lo leí menos como poemas religiosos y más como artefacto literario, y quise entenderlo desde el punto de vista pagano o ateo. Yo creía que ella sublimaba el amor en la figura del amado, en los cuentos, en los poemas de ella. Y claro, cuando uno tiene ese punto de vista ateo y materialista, uno es osado en la ignorancia. Eh, una vez que la comencé a leer desde una nueva óptica, eh, tengo una impresión completamente distinta. He seguido su camino y he aprendido que con ella puedo yo también amar. Pues si algo ha venido uno a hacer en esta vida, que es una jornada, a veces larga, a veces corta, pero en el tiempo que se nos ha dado acá, es aprender a amar. Y a amar lo absoluto, lo que no se mueve, lo que incluso es impasible, lo que nos trasciende. A través de ese amor trascendente, a través de la elevación a esa bondad imposible de asir, nosotros podemos quizás alcanzar ciertos grados de perfección para amar a nuestro prójimo, a la gente que está alrededor de nosotros. Porque siendo el amor eterno, perfecto, es indudable que nuestra empatía, nuestra necesidad de amar todo lo que nos rodea va a aumentar, pues es lo que tratamos de imitar, el amor perfecto y la bondad perfecta. Y solo los místicos en aquella época
y en esta época también, acá en los Estados Unidos, he tenido la oportunidad de acercarme a Thomas Merton y a Keating, eh, y he visto que a través, o he leído que a través del despojo, de la entrega incondicional a lo que no se muda, de la muerte de uno mismo para nacer de nuevo, aquel misterio que le dice nuestro Señor a Nicodemos: hemos de morir primero y nacer para ser bautizados por el Espíritu Santo. Ese camino y ese grado de perfección nos los han mostrado los místicos a través de los años. El misticismo cristiano, a diferencia del misticismo oriental, no busca vaciarse de forma absoluta para integrarse al universo. El misticismo cristiano busca vaciarte de manera absoluta, buscar la kenosis tú, pero no para integrarte al universo, sino para que te habite el Espíritu Santo, para que te habite Cristo. Como dijo San Pablo, no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Y es lo que nosotros vemos y notamos que va sucediendo en las moradas del castillo interior de Santa Teresa. Ella nos va mostrando el camino, ella nos va hablando los estadios previos a la iluminación y luego el matrimonio o la comunión con lo divino. Y así lo vemos también en otros libros de ella. Yo quiero empezar este ciclo de lecturas, que no va a ser hoy, este video introductorio, es de lanzamiento, con un libro que se llama Conceptos del amor de Dios, que es una glosa al Cantar de los Cantares. Nosotros, si leemos esto con pausa, con detenimiento, podemos encontrar que el lenguaje también es una herramienta muy útil para ser usada con el propósito de alcanzar y de tocar lo inefable. Es todo un oxímoron pensar que lo inefable se toca, porque es inefable, por lo tanto no se toca. Pero es que la palabra y el lenguaje, cuando alcanza un grado de belleza, un ritmo particular y una manera de expresar, se convierte también en un lenguaje inefable. Es un lenguaje donde nosotros tenemos que buscar más los elementos abstractos que expresa, y a través de esos elementos abstractos nosotros probablemente vamos a conseguir la vía y el camino para vaciarnos de tal manera de que en ese lugar que todos tenemos en nuestra alma, un lugar muy pequeño, probablemente ínfimo, hay una morada, hay un pequeño habitáculo o hay una pequeña habitación donde Dios entra y está cara a cara contigo. Eso no es fácil porque para poder
lograr tener esa conexión, hay que transitar un camino de despojo, de entrega, y es una gracia. Eso no necesariamente está garantizado. Probablemente mucha gente pasa por todos estos caminos y dice, bueno, he trabajado tanto en esto y todavía no he tenido, he estado cerca, he sentido, he visto algo, es vislumbrado, pero no alcanzas sino cuando Dios quiere otorgarte la gracia. Por eso se llama gracia. Es algo que Dios decide darte y que no te lo va a dar para siempre, sino que lo da por un momento. Y lo digo por experiencia propia, porque a mí me tocó la gracia en Montserrat en el año 2010. Cuando bajó la gracia a mí, que fue, no es que bajó y me habitó, me rozó. Yo estaba seguro que si yo vivía 2 segundos más tan gran felicidad, o una felicidad tan grande, yo moría, y moría feliz, porque es inaguantable. Este cuerpo no aguanta tanto. Entonces, cuando tenemos la fortuna de ser tocados por la gracia, también tenemos el despecho posterior. Un poco también lo digo por propia experiencia, porque después del 2010 ahí comienza mi transformación radical y mi conversión radical. Yo he estado sediento. Señor, tengo sed. He estado sediento, buscando de nuevo, aunque sea un roce ligero, de aquello que sentí en Montserrat. Y a veces he estado muy lejos, y es lo que llamamos la noche oscura, que en algún momento lo podemos tocar cuando hablemos de San Juan de la Cruz, e incluso podemos leer el poema y podemos resumir un poco sus apreciaciones de lo que significa la noche oscura. La noche oscura es un fenómeno que viven todas las personas que han buscado, se han acercado a Dios y han conseguido de Él la gracia, una comunión, un estado cercano. Han conseguido acercarse a tal punto de confundirse con el amado, pero luego se retira. Y eso lo explica muy bien San Juan de la Cruz, en el mismo libro de la Noche Oscura. Se retira porque nosotros hemos aprendido a establecer nuestras relaciones con la realidad a través de los sentidos. Pero para los efectos de la elevación mística, los sentidos en sí mismos son bulla, es un estorbo, es una molestia. Sin embargo, estamos muy apegados a cada uno de ellos, porque no sabemos, es como no poder caminar, es como no poder actuar, es como no poder hacer. Y mucha gente dice, estas personas que siguen el camino místico son sádicos, se torturan, hacen grandes ayunos, se privan. No, es que no es una cuestión de privarse ni causarse dolor porque a uno le gusta el dolor, sino que cuando uno suprime cualquiera de los sentidos, imagínense cuánto vale la vista para nosotros, cuánto vale el olfato, la piel, que es el sentido más largo, el sentido más grande que tenemos. La piel vale mucho para nosotros.
Y la piel tiene que ver con toda nuestra sensualidad, el gusto, con las comidas. Cuando nosotros vamos suprimiéndolos o silenciándolos, porque solo cuando los silenciamos, cuando lo vamos apocando, nosotros en nosotros entra, nosotros le vamos dando cabida. Es como si estuviéramos vaciando, porque Dios es muy grande, una habitación que está llena de objetos, porque somos acumuladores. Es como si le estuviéramos, y que cada objeto de eso nos costase mucho sacarlo de esa habitación. Y en ese proceso nosotros sufrimos un montón, nos causa pena, nos es difícil, recaemos, después que lo botamos, salimos y volvemos a buscarlo. Ese es el camino del místico, vaciar, silenciar cada uno de los sentidos, aprender a establecer una relación con la realidad, no a través de los sentidos, sino a través de la cruz, de la contemplación de la cruz, de la contemplación de la lectura divina, del silencio. Ustedes dirán, ¿y qué voy a hacer yo en el silencio? Es tan aburrido habitar el silencio. Es que en el silencio es donde habla Dios. Dios siempre nos habla, pero en el silencio es cuando nosotros lo escuchamos de una manera de una manera inconfundible. Y nosotros tenemos que crear ese silencio. Es como cuando uno prepara un cuarto para grabar, lo aísla, le pone corcho para aislarlo de los sonidos. O como cuando cuando presurizas una nave para poder salir de la atmósfera. Eso es lo que uno hace en la vida cuando quiere alcanzar un estadio más grande para acercarte al amor divino. Para desarrollar lo que venimos a hacer, como decía hace rato, cada uno de nosotros ha venido acá a aprender a amar. Es lo único que nos vamos a llevar cuando muramos. No nos vamos a llevar nuestras obras, no nos vamos a llevar los bienes materiales que hemos acumulado, no nos vamos a llevar nuestros libros amados, no nos vamos a llevar ni siquiera a la gente que queremos. Nosotros nos vamos solos, sin nada de este mundo. Nos reencontraremos de nuevo, pero no con gente que se ha llevado nada tampoco. Ese paso se da sin nada de este mundo. Y uno puede hacerlo mucho menos traumático si ha ido aligerando la carga, se ha ido soltando el lastre para que el globo se eleve. Entonces, pienso yo, siendo es el propósito del hombre, el propósito último del hombre, aprender a amar, porque es lo único que pasa. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? Te va a preguntar el Padre una vez que pase. ¿Cuán grande fue tu amor? ¿Cuánto desarrollaste el amor? Porque al reino de los cielos no entra el resentimiento, no entra el odio, no entra el reconcomio. Al reino de los cielos no entran las bajas pasiones. Al reino de los cielos no entra la envidia. Al reino de los cielos, por allí no pasa un ego inflado. No pasa un ego inflado. Imagino que habrá un lugar en el purgatorio donde habrá alguien con agujas pinchando ese ego para ver si se desinfla. Porque no tiene cabida allí. Allí no tiene cabida el egoísmo. Ahí no tiene cabida la avaricia. Ahí no tiene cabida ninguno de los 7 pecados capitales. Y parece fácil cuando te lo dicen.
Tengo que aprender a amar a Dios con toda mi alma, mi mente y mi cuerpo, y a mi prójimo como a mí mismo. Ah, no, doy limosna. No, es difícil. Porque para amar a Dios con tanta intensidad tienes que deshacerte de tantas cosas que te apegan a este mundo. Siendo esto mi lanzamiento, quiero que me disculpen por lo improvisado. Yo soy así. Siempre he sido una persona que ha trabajado sobre la marcha y ha aprendido sobre la marcha. Disculpen lo improvisado. Lo vamos a mantener así. Yo quiero que sea casual. Yo quiero que la lectura sea una lectura que no tenga ningún tipo de pose particular. Yo quiero que quienes decidan acompañarme en esta jornada vengan con un solo propósito: a aprender a amar a Dios y a su prójimo, a aprender a comprometerse y a aprender a dejar de ser acumuladores de cosas que vas a dejar, que se van a quedar en el momento que mueras. En el momento que mueras, nada de eso va contigo. Ni siquiera la belleza de tu carne, porque eso es corrupción. El sentido de belleza es distinto una vez que tú has alcanzado la unión con el Eterno. Es mucho, es imposible incluso de narrar, es imposible incluso de prever. Decía Pablo, o algo así como ojos no vieron, oído no escuchar, oído no escuchó, y de eso no puede hablar el hombre. No podemos y no sabemos, pero sabemos que si aquí el amor es imperfecto y nos hace feliz, y la belleza es imperfecta y consideramos maravilloso la contemplación de la misma, bien sea en la naturaleza o bien sea a través de la creación del mismo hombre o a través de los cuerpos tanto de los animales como de nuestro prójimo. Si la belleza aquí es extremadamente llamativa, imagínense en el nivel o en el reino de la perfección cómo será, y cómo será el bien, y cómo será el amor. Si nosotros cuando sentimos amor acá, que uno de los amores más sagrados es el amor que uno le tiene a un hijo, y uno siente que más no puede amar a esa persona, o cuando amas a tu pareja y siente que más no la puede amar usted, y que más uno no puede amar a esa persona, sin embargo, eso es infinitamente pequeño comparado con el amor que nosotros vamos a ser capaz de sentir y de transmitir una vez que alcancemos el reino de los cielos. Sin embargo, si usted no aprende a amar acá, lo que frente al reino de los cielos podría considerarse pequeño, pero si usted no aprende a amar, a desprenderse, si usted no pone la mezquindad al lado, lamentablemente no es por castigo, no es ni siquiera por mezquindad, pero hay requisitos y el requisito es sencillo, pero muy pocos estamos dispuestos a pagar ese precio, que es el desprendimiento absoluto, una vida sencilla, el voto de pobreza, el voto de castidad cuando sea necesario, el evitar el error, el pecado,
Eso no quiere decir que nos convirtamos en perfectos, sino que tengamos conciencia de que erramos. Cuando erramos hay que confesar, hay que limpiar el alma para volver a estar en estado de gracia. Entonces, dicho todo esto, queridos amigos, vamos a empezar la semana que viene, más o menos. Yo les diré la fecha en un cortico, a leer los conceptos del amor de Dios. Estaré más preparado. Estaré más preparado, ¿no? Vendré tampoco con guión. No me gusta crear script para esto. Voy a leer y voy a pararme a comentar. Y probablemente, si lo hago en vivo, iré leyendo los a ustedes y al final podríamos tener una conversación sobre lo que hemos leído. Como les dije, iremos poco a poco. No tenemos apuro. También la ansiedad y el apuro son errores y es error. Entonces con esta me despido, mis queridos amigos, y quedan cordialmente invitados para leer a Santa Teresa de Jesús, la madre de nuestro idioma, el español, que es lo que nos une a todos. No nos une el país, es la madre de nuestro idioma, español. Bye.